A continuación voy a presentar la experiencia sobre corrientes parásitas o también conocidas como corrientes de Foucault, utilizando tres piezas metálicas de diferente geometría para observar cómo varía su frenado magnético. El objetivo principal es analizar cómo, de acuerdo a la forma del conductor o del objeto, varía la intensidad de las corrientes parásitas y por lo tanto la velocidad de caída del objeto cuando se mueve dentro del campo magnético. Antes de presentar unos videos con respecto a la experiencia vivida en el laboratorio, me gustaría dar una breve teoría al respecto de esta experiencia. Cuando un material conductor se mueve dentro de un campo magnético, en su interior se inducen corrientes circulares llamadas corrientes de Foucault. Estas corrientes forman o generan un campo magnético que se opone al movimiento y genera un efecto de frenado. Entre más continua sea el espacio en el metal, más grandes serán los remolinos de corriente. Y si este presenta cortes o ranuras, las corrientes se verán interrumpidas y el frenado disminuye. Durante esta experiencia de laboratorio, sostuvimos cada una de las placas por la parte superior y la soltamos desde una altura similar. Observamos la velocidad de caída y el nivel de frenado magnético en cada caso. Para la placa 1, que no tiene ranuras, formó corrientes parásitas fuertes, lo que produjo el frenado más grande. Fue la que cayó más lento. Para la placa 2, con ranuras gruesas pero que cierran, las ranuras interrumpieron parcialmente los remolinos de corriente y se presentó un frenado intermedio. Para la placa 3, con muchas ranuras delgadas, pero no tienen un cierre, las corrientes se fragmentaron casi por completo. Fue la que cayó más rápido porque el frenado fue mínimo. Esto confirma que la geometría del conductor controla la cantidad de corriente inducida. En conclusión, el experimento demuestra que las corrientes de Foucault dependen directamente del área continua del material conductor. Cuanto mayor es el área disponible, más intensas son las corrientes inducidas y mayor es el frenado magnético. Al introducir ranuras en el conductor, reducimos estas corrientes y la caída se vuelve más rápida. Este laboratorio permite visualizar de forma clara cómo funcionan las corrientes parásitas y por qué son fundamentales en aplicaciones reales, como frenos magnéticos, transformadores o cocinas de inducción. Para esta experiencia tenemos dos bobinas, una fuente de voltaje y limadura de hierro. Podemos observar en las imágenes que al esparcir la limadura de hierro en las bobinas, estando estas conectadas a una fuente de voltaje que induce una corriente en ellas, la limadura de hierro toma forma de línea según la bobina en la cual está esparcida. ¿Por qué ocurre esto? El hierro es un material ferromagnético. Esto quiere decir que toma muy fácilmente la forma del campo eléctrico con el cual hace contacto. Bien sabemos por la ley de Ampère que al inducir una corriente sobre un material conductor, este por ende genera un campo magnético alrededor del material por el cual circula la corriente. Al enrollar esto en forma de bobina, el campo magnético toma una forma característica. A este tipo de componentes lo llamamos electroimanes. Por tanto, vemos que cuando la limadura de hierro es bien esparcida sobre la superficie, esta toma la forma de las líneas de campo eléctrico de la bobina en la cual está la superficie. Vemos que, por ejemplo, en la bobina lineal, esta toma la forma de líneas, simples líneas a lo largo de la bobina, mientras que la bobina que tiene forma de dona, el material ferromagnético, la limadura de hierro, hace la forma de un círculo cerrado y es la forma que en teoría tiene el campo magnético. Ahora, para continuar, vamos a explicar el laboratorio
sobre la ley de Ampère, el cual tiene como objetivo validar esta ley mediante la medición del campo magnético producido por la corriente que circula a través de un conductor. Bueno, podemos empezar este laboratorio mencionando que la ley de Ampère es fundamental, ya que nos ayuda a entender y analizar los fenómenos electromagnéticos, además de que nos permite calcular de forma sencilla el campo magnético generado por una corriente eléctrica. Antes de empezar, podemos analizar un poquito los fundamentos teóricos. ¿Qué fundamentos teóricos tenemos sobre la ley de Ampère? Bueno, pues los que aprendimos en clase. La ley de Ampère establece que la integral del campo magnético de trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad magnética en el vacío, μ0, multiplicada por la corriente neta que atraviesa la superficie limitada por esa trayectoria. Matemáticamente, esto se expresa de esta manera, como lo vemos acá con esta integral, donde V, que es densidad de flujo magnético, y es longitud de la trayectoria, μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, y N es el número de vueltas a la bobina, e I es la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los objetivos de este laboratorio? Los objetivos de este laboratorio son validar la ley de Ampère midiendo el campo magnético producido por la corriente de un conductor y establecer una relación entre la corriente que circula por una bobina y el campo magnético generado. ¿Qué materiales y equipos utilizamos en este laboratorio? Acá están. Para este laboratorio utilizamos los siguientes materiales: una bobina, una fuente de corriente, un sensor de campo magnético, un multímetro y un amperímetro. Y el procedimiento consistió en lo siguiente. Lo que hicimos fue conectar la bobina a la fuente de corriente, medir la corriente que circula por la bobina usando el amperímetro. Luego medimos el campo magnético generado en diferentes puntos de la bobina usando el sensor. Y por último, registramos los datos y comparamos los valores teóricos obtenidos a partir de la ley de Ampère, así como lo podemos ver en esta imagen. Ahora, ¿cuáles fueron nuestros resultados y análisis? Los resultados mostraron que el campo magnético medido es proporcional a la corriente que circula por la bobina, lo cual claramente confirma la ley de Ampère. Además, se observó que al aumentar la corriente, el campo magnético también aumenta, y al variar el número de vueltas de la bobina, el campo magnético cambia. Para concluir nuestro laboratorio, podemos decir que este laboratorio permitió validar la ley de Ampère y comprender la relación entre corriente eléctrica y el campo magnético generado por una bobina. La experiencia práctica refuerza la importancia de la ley de Ampère en el análisis de fenómenos electromagnéticos y su aplicación en dispositivos como motores, transformadores y sensores magnéticos. Muchas gracias. En este experimento tenemos una representación del campo magnético. En este experimento lo que hicimos fue ver esas líneas del campo magnético como en un recipiente transparente con limadura de hierro. Lo que hicimos fue colocar un imán y ver cómo esa limadura de hierro sigue esas líneas de campo magnético. Esto nos lleva a observar cómo se comporta y ver cómo coincide la acumulación de ese hierro con los lugares en los que más campo magnético hay, donde es más fuerte ese campo magnético, que hacen los polos.